Nosotros en uno de los programas que hicimos a través de Facebook, en Arquitectura Radial Live, tocamos un tema muy interesante y que es de preocupación para todos los arquitectos. Desde que uno piensa en ser arquitecto, comienza a ver numeritos, porque de eso que le hablan, la parte económica. Pero dentro de esa parte económica tenemos una deficiencia bastante amplia que la tiene históricamente la propia carrera. A nosotros no nos enseñan a cobrar un proyecto, a nosotros no nos enseñan, para detallarlo más amplio, a cobrar unos planos, a cobrar una perspectiva, a cobrar una maqueta. Nosotros no sabemos cobrar cuando salimos de la universidad. Entonces nosotros habíamos planteado en uno de esos live, de esos encuentros con diferentes colegas y compañeros que se suman y hacen sus aportes. Aquí es un poquito más complicado porque no podemos estar pendientes al 100% de lo que se comenta, pero iremos haciendo el esfuerzo de poder decir lo que nos escriben. Y decíamos que las universidades deben incluir una materia sobre negocios para arquitectos. Fue el título que yo le di. Nosotros necesitamos reforzar, o no reforzar, sino aprender a utilizar los negocios dentro de la carrera. Es cierto que el arquitecto es un artista, es cierto que el arquitecto tiene dotes, o se le ha inculcado que tiene más dotes que el común denominador profesional. Y de cierto modo uno maneja muchísimas cosas más, muchísimo conocimiento, cultura general más amplia que mucha gente. Pero la parte de los negocios nosotros no servimos para nada. Estamos flojos ahí. Muy flojos. Entonces, yo creo que deberíamos ir tomando en cuenta, hacerle un llamado, como lo habíamos hecho anteriormente, a las escuelas de arquitectura, a las facultades de arquitectura, a las universidades, que vayan tomando eso en cuenta. Hubo alguien que me dijo, pero las universidades ni las escuelas de arquitectura tienen que ver con eso. Si tú quieres ser un negociante... A mí también alguien me dijo lo mismo. Yo tengo respuesta para él ahora. Tú te preparas cuando tú termines la carrera. Y yo le dije que no. No, pero ¿cómo va a ser? Porque tú tienes que saber qué es lo que tú vas a cobrar por el trabajo que tú estás haciendo. Como profesional, tú tienes que conocer tus honorarios, tú tienes que saber cuál es el precio incluso hasta del mercado. Es cierto que nosotros tenemos que hacer las gestiones de las investigaciones y todo eso. Bien, pero deben irnos mostrando eso desde que uno ingresa a la universidad, ya sea del tercer semestre en adelante. Comenzar a darle pixeladas en ese sentido a los estudiantes y que se vayan familiarizando con los costos, los precios, lo que está en el mercado, ir actualizando todas las tablas de honorario, que ese es otro tema también, que incluso el arquitecto Jalmar de Sena, nuestro amigo, me envió, tengo que enviársela a usted en PDF, unas tablas de honorarios a nivel latinoamericano de los diferentes países. La última que me envió fue la de Uruguay, donde te muestran los porcentajes de los cobros en relación al costo de la construcción. Eso es interesante. Si el costo va de 5 millones a 10 millones, entonces en eso tú tienes una tasa de tanto por ciento a cobrar por ese monto de la construcción. Entonces, ese es el punto, o para mí ese es uno de los puntos más importantes ya en la culminación de la carrera, ya en una etapa más profesional, cuando tú comienzas. Nosotros comenzamos a hacer negocios de arquitectura desde el quinto semestre. Yo comencé a diseñar desde el quinto semestre. Y uno comienza a vender sus diseñitos. Barato, pero uno sabe cuánto puede cobrar. Pero hay profesionales actualmente, fuera de la universidad, que tienen que preguntar cómo se cobran las cosas. Las supervisiones. Yo tenía deficiencia con ese tema. ¿Cómo yo puedo cobrar una supervisión? Tanto en la ciudad como en el interior. Ahí hay que tomar una serie de elementos en cuenta. El combustible, el viático, el desgaste del vehículo, tu aporte profesional y alguna que otra cosa que tú le puedas sumar a esa supervisión. Entonces de ahí es que se ajusta el cobro de esa supervisión, que hasta hace un tiempo yo no tenía conocimiento. Entonces esas son las cosas que en la universidad tienen que irle abriendo el camino a uno para poder ser más competitivo cuando uno salga.
Es correcto. De eso debe tratarse. Usted va No, sí, lo que te iba a aclararle decir, a por la ejemplo, persona, sí. que ese mismo punto, cuando se generó en ese momento ese debate, alguien me decía, un amigo, saludo para ti, Fernando, que... ¿Por qué usted se ríe? No, porque él me estaba atacando y me estaba diciendo de que no debe de ser que tengamos que también tener algún tipo de enseñanza en cuanto a la parte que tiene que ver con negocios. Y yo le decía que sí, porque así como te enseñan a multiplicar, a dividir, a sumar y otras cosas, como te enseñan a diseñar, también te pueden abrir un capítulo que sea para tú negociar. Sí. O sea, no es que te van a hacer un máster en negocio, pero yo le ponía un ejemplo que me acuerdo en estos días que también lo puse, que era el de Frito-Lay, valga la cuña, que ellos tienen en sus instalaciones unos modelos hechos como si fuesen colmados internos para poderles enseñar a sus vendedores cómo vender. Él me decía, por ejemplo, que en el caso de ellos son vamos a decir, un comercio que les interesa que los vendedores tengan algún tipo de capacitación. Yo le decía, es correcto. ¿Y las universidades? ¿Y las universidades de qué entonces? O sea, te enseñan de todo para que tú seas otro trabajador más. Ellos te forman para que tú seas también competitivo, igual que un vendedor. Exactamente. Entonces, eso igual. Tú tienes que tener algún tipo de capacitación en todas las áreas, porque si bien es cierto, cuando te enseñan, por ejemplo, cualquier tipo de materia, las materias que están ahora mismo vigentes tienen cada uno algún tipo de componente. Por ejemplo, práctica de la arquitectura, que es lo más cercano que se parece a eso. A ese tema. Abarca algunas cosas, pero no abarca otras matices a las cuales quizás a lo mejor se pueda quizás revisar o quizás implementar. Porque miren, señores. Pero práctica incluso solamente toca la parte de cómo se hacen las cosas en la construcción. Cómo tú puedes... Procedimientos, por ejemplo. Cómo tú puedes calcular la factibilidad de un proyecto en un área tal. Eso es lo que hace práctica de la arquitectura. Bueno, lo que me dieron. Pero de lo que estamos hablando aquí es cómo tú cobras esa cosa que tú calculaste. Exactamente. Es eso. Porque, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo sencillo, Luis, y rápido. Imagínense ustedes que ustedes van a querer hacer algún tipo de propuesta a algún cliente. O sea, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú lo abordas? ¿Qué es lo primero que tú le dices? Seguido de eso, entonces, ¿con qué tú sigues? O sea, señores, aunque parezca sencillo y fácil, yo estoy seguro que mucha gente en principio no sabe qué hacer. No sabe qué hacer no porque no tenga la idea de qué hacer, sino porque no te lo enseñan. No te dicen, por ejemplo, porque eso es un mecanismo, por ejemplo, de negocio. O no tanto de negocio, sino como de, por ejemplo, interactuar. ¿Para qué? Para que tú puedas tener algún tipo de interacción viable con el cliente y que el cliente no te lleve a ti al borde de tu pensar, mira, pero estoy cobrando mucho, estoy cobrando poco. Señor, usted tiene que estar seguro de lo que está haciendo. No puede dudar. No puede dudar. Entonces, si tú muestras algún tipo de duda, tú estás dudando. Tú tienes que saber negociar. Claro, hay un rango quizás muy, qué sé yo, permisible, en donde tú puedas decir, por ejemplo, qué tanto te van a enseñar, por ejemplo, la parte de negocio, pero tiene que haber un capítulo para eso. Yo he aprendido a ser determinante en mis decisiones con respecto a eso. He venido aprendiendo, porque en principio yo era igual que todo, con mucha deficiencia. Al cliente yo le doy un precio. No se le puede hacer rebaja hasta tanto él no te patalee o te grite. Y si lo amerita la rebaja. Y si no te pide rebaja o está más o menos indeciso, no espere a que te pida rebaja y darle un valor agregado al proyecto. Dile que tú le vas a entregar una perspectiva adicional. Eso se paga, pero no se la va a cobrar. Okay. Ya él va a entender que tú le estás regalando algo. Pero tú lo vas a sacar del costo que tú le incluiste en la realización del proyecto. Es correcto. Mira, hay muchas estrategias que se pueden usar. Dice Eliezer Sosa, por aquí por el chat de Instagram, que hay que ver si en todas las universidades existe esa deficiencia. Eliezer, yo no sé si realmente, porque imagínate, uno hace años que salió de la universidad, yo no sé exactamente cómo está el pensum ahora mismo en lo actual, pero en el tiempo que uno estaba, ¿verdad? Uno vio cosas que quizás hoy en día no aplican a la realidad. Entonces hay que ver si esos pensums están actualizados o si los docentes, profesores, arquitectos están implementando algún tipo de novedades dentro de sus docencias para ver si a lo mejor lo están haciendo, pero habría que ver. Nos dice Cristian Tineo por Instagram,
que el reto sería simplificar la forma de pago que se establezca, ponérsela fácil al cliente. También agrega, y las demás carreras no lo saben, a modo de pregunta lo hace, abogados y administradores. Agrega a Stephanie que cada quien hace lo que quiere en la forma que le cobra sus trabajos y mucho de eso genera competencia desleal. Ese es el punto más crucial que tiene este tema. El cobro diferente de cada profesional. Pero si tú supieras, Stephanie, que España no está cobrando bajo un porcentaje estipulado. Ellos lo dejan o lo dejaron libre desde el 2006, creo que fue, para que el profesional le ponga precio al trabajo dependiendo de la complicación del proyecto que realice. Mira cómo que están trabajando en España. Uh-huh. Ellos no tienen una tasa de honorario fija. Ellos te dejan a ti a que tú cobres en base a la complejidad del proyecto. Eso está bien. Hay proyectos que no tienen el mismo costo de trabajo porque hay cosas que son más complejas que otras, eso es verdad. Dice Cristian Tineo que el tema de la supervisión es más complicado, sobre todo por la responsabilidad que conlleva. Ese es el otro punto que me faltaba. Cuando tú te comprometes a supervisar una obra, tú tienes que cobrar por la supervisión de eso, porque lo que pase ahí es tu responsabilidad. Uh-huh. Se supone que tú como profesional te diste cuenta y te percataste de que todo lo que se estaba haciendo ahí estaba correcto. Y es delicado, la gente no sabe lo delicado que es. Si tú no cobras por esa responsabilidad, te va a llevar quien te trajo. El tipo.